Ay, sí, creo que estamos en directo. Bien, muy buenas noches, muy buenas tardes o buenos días en el horario que nos vean. Esta es una transmisión especial del canal Matices, en donde no todo es blanco y negro. En esta oportunidad tenemos un invitado de verdad de lujo, quien es Rafael, ¿cierto? El Capitán Perú, que nos va a hablar esta noche en general sobre el tema que nos convoca, que es llamémoslo así, el resurgimiento de una hispanidad y también un concepto especial que veníamos conversando con Edwin, a quien también aprovecho de saludar. Buenas noches, Edwin, que es el tema de la hidalguía. Entonces, en ese contexto vamos a comenzar esta noche. Bienvenido, Capitán Perú. Muchísimas gracias por estar hoy en Matices, donde no todo es blanco y Gracias, negro. así es, muchas gracias. Muy amable, Capitán Perú. Eh, Edwin, cuéntanos un poquito lo que estábamos conversando recién, ¿por qué te llamó la atención este concepto o esta noción de hidalguía y cómo lo engarzamos para que Capitán Perú nos cuente de él también y podamos discurrir acerca del tema de la hispanidad? Bueno, buenos días y buenas tardes a toda la audiencia y aquí a Capitán Perú, por supuesto. Bueno, este asunto de la hidalguía, más que nada, yo estuve pensando sobre la hispanidad y en realidad qué cosas han quedado de esto. O sea, está bien toda esta conversación que tenemos todos los que estamos familiarizados con el concepto, pero en cuanto a, a las personas que no, que son la mayoría, y en realidad esto le parece un poco como no tan conocido, como fuera de lo que es la cultura occidental que ha habido en la hispanidad, es bien ajeno. Estaba buscando qué cosas quedan como en la cultura popular, en el conocimiento popular que vino de lo que fue el Imperio Español, que fue algo importante y claro, debe haber quedado algo. Si fue algo importante, hay algo que ha quedado. Y claro, por ejemplo, uno puede ver todos estos nombres que están en Estados Unidos, Los Ángeles, California, todos estos nombres, por ejemplo, que son españoles, si ese es el asunto. Entonces ahí hay resquicios. Pero también me di cuenta viendo ciertas películas. Por ejemplo, hay una película que era de los Piratas del Caribe, donde mostraba el Imperio Español ahí y lo mostraba como una potencia marítima. Y en realidad tenía una actitud bien de convencimiento basado en su trasfondo religioso católico y además un cierto heroísmo combinado con convicción sin dudar. Y yo dije, ¿dónde he visto esto? Esto yo lo he visto antes, en otras partes, como que este convencimiento. Y claro, y uno viendo esto, también me vino a la mente el zorro. El zorro también tiene este hecho, esta como conducta, y al final tratándolo de verlo como en un concepto de heroísmo, es un heroísmo pero con algo más. Y ahí viendo la palabra que más se ajustaba a esto era esta hidalguía. Y claro, y ahí si uno lo ve, en el diccionario es sinónimo de nobleza. Pero claro, si uno traduce nobleza al inglés, nobility, no está hidalguía, es una palabra del español que no tiene una traducción literal. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a ver de qué se trata esto. Y claro, ahí hay hay algo que uno puede tomar y que le hace sentido a muchas personas, esto de hidalguía. Y este heroísmo como que tiene las personas está presente. Yo lo encuentro, por lo menos en mi país, yo encuentro que está de alguna forma. Y yo creo que en los países con raíces hispánicas está presente. Esa es como la reflexión que da origen a esta curiosidad sobre este concepto. Rafael. Sí, pues precisamente en este tema de la hidalguía, ¿no? Como bien menciona Edwin, que ha estado muy asociado a
un desempeño mayor, ¿no? Un desempeño destacable en un hecho histórico, ha ido de la mano con el proceso de conquista, ¿no? Y hay que entender bien cómo fue el proceso de conquista en el Perú para entender cómo esto derivó en distintas concesiones posteriormente. Porque, qué novedad, como suele pasar, la nobleza y la hidalguía es un concepto que también se nos ha ocultado. La gran mayoría de personas piensan que el linaje del Inca se rompió con Atahualpa y consideran a Atahualpa como el último Inca. Vamos a ver que no es así. Existieron descendientes incas durante todo el virreinato. Y a diferencia de lo que se suele pensar tradicionalmente, que pues estos descendientes incas fueron explotados, oprimidos, esclavizados o en el peor de los casos aniquilados, cuando revisamos los documentos nos damos cuenta de todo lo contrario. Estos descendientes incas mantuvieron sus privilegios, mantuvieron su servidumbre, sus palacios, sus tierras, y vivieron literalmente como reyes durante todo el virreinato. Pero esto obedecía a algo también. ¿Por qué? La gran coyuntura que definió la conquista fue la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Esta guerra entre hermanos, en la cual Francisco Pizarro llega precisamente en la cúspide de esta guerra, ¿no? Cuando Huáscar acababa de ser capturado y Atahualpa marchaba hacia Cusco para tomar el poder. Sucede que Pizarro aprovecha la guerra para hacer alianzas con ambos. Primero busca una alianza con Atahualpa y luego cuando Atahualpa manda ejecutar a Huáscar, se da cuenta que esta alianza pues no va a llegar a ninguna parte porque ya Atahualpa quedaba como el único inca y ejecutan a Atahualpa y se gana el favor de todos los huascaristas. Y esto es importante saberlo. Todos los nobles de Cusco vieron a los españoles como justicia divina, como aquellos que habían ejecutado al verdadero inca que era Huáscar. Y por ello lo ayudaron durante el proceso de conquista. Específicamente, acá tenemos distintos personajes, pero el que más destaca de todo fue Pauyo Inca. Pauyo Inca fue hijo de Huayna Cápac, o sea, hermano o medio hermano, aunque la denominación y el concepto de hermano era distinto entre los incas. Pero biológicamente era medio hermano de Huáscar y Atahualpa, o sea, estaba al nivel de los incas. Y él se alía con los españoles durante el proceso de conquista y ayuda a pagar sublevaciones, una de ellas la de su hermano, Manco Inca, pero incluso también la de otros españoles. Porque cuando se subleva Hernán de Girón, los que luchan contra este encomendero, que era español, fueron andinos, fueron nativos andinos, fueron los huancas, fueron Alonso Tito Atauchi, y todos ellos reciben reconocimiento, reciben títulos nobiliarios, ¿no? Y eso se encuentra desde Carlos V, ¿no? Si nosotros revisamos las cédulas reales emitidas por Carlos V, específicamente la Real Cédula de 1545, la del 9 de mayo de 1545, Carlos V reconoce a Gonzalo Uchihualpa y Felipe Tupac Inca Yupanqui, nietos del Inca Tupac Yupanqui, una nobleza de muy alto rango, y reconocer su sangre real y la importancia de su linaje. Fíjese qué poco nos cuentan esto, ¿no? Que en una cédula real de Carlos V se reconoce
a los descendientes incas, a los nietos de Tupac Yupanqui, como nobleza de muy alto rango y reconoce la importancia de su linaje. Y es por eso que el libro de Cadenas Allende, titulado Nobiliaria extranjera, dice que en España reconoció en el Perú una nobleza de tan alto rango que pasó muy por delante en honores y derechos a la otorgada a los grandes de España. El mismo rey los llamaba hermanos y altezas. A los descendientes del Inca se les concede el toisón de oro a perpetuidad, el derecho a presidir tribunales, consejos y cabildos en todos sus reinos y a mantener una pequeña corte con sus consejeros. Y sabemos que el toisón de oro también les permitía hablar en nombre del rey. Entonces, todos estos, que he estado citando antes y que se cita en las cédulas reales, recibieron esta insignia, el toisón de oro, recibieron escudos de armas que acreditaban su linaje y su nobleza, y por lo tanto eran considerados nobles al nivel de la nobleza europea y con todos los privilegios que eso trae, ¿no? Con sus tierras, con siervos, con palacios, con riquezas, y vivieron como tales durante todo el virreinato. Y desde esa perspectiva, entonces, Capitán Perú, bueno, sabemos que tú has hecho una labor importante de difusión. Yo sé que te han preguntado también lo mismo muchas veces. ¿Cuáles son las razones en virtud de las cuales este tipo de datos, de conocimiento no está presente? Y la misma pregunta también que he hecho en muchas oportunidades. ¿Habrá hoy más agua en la piscina para esta difusión? Sí, sí, definitivamente esto también es algo que se ha ido descubriendo más a partir del siglo XX-XXI. Y uno de los puntos de quiebre que rompió con esta alianza, vamos a llamarla alianza hispano-andina, fue la sublevación de Túpac Amaru II. Estamos hablando de 1780. Porque cuando se subleva Túpac Amaru, reclama para él la corona del Inca. Y cuando es derrotado, a pesar de que Túpac Amaru fue derrotado por curacas andinos, pues se despierta un temor a que exista otro descendiente de Inca que también haga el mismo reclamo y diga, bueno, ahora la corona del Inca me corresponde a mí y yo voy a ser el rey del Perú. Y es por eso que a partir de la sublevación de Túpac Amaru, primero se genera una desconfianza hacia lo andino. El mundo andino, que hasta ese momento, y estamos hablando que por 200 años, había sido el aliado de España, a partir de ese momento lo comienzan a ver con temor, comienzan a tener recelo, primero. Y por lo tanto, eso llevó a que se busque eliminar, o se busque tapar, o se busque esconder todo aquello que recuerde al Inca. Entonces, se prohíbe el uso del quechua, se prohíbe el uso de las indumentarias incaicas, ya sea la borla real, ya sea el sol de oro, y se borran muchos cuadros de los nobles descendientes de incas. Y esto ayudó a que toda esta línea pase al olvido y que recién la estemos redescubriendo recientemente, pero también obviamente eso va con un discurso político en donde la existencia de nobles descendientes de incas que eran aliados con España, obviamente no calza dentro de ese discurso, pero la evidencia es innegable, ¿no? O sea, a ver, por poner de los ejemplos más famosos, no sé si puedo compartir, sí puedo compartir pantalla, ¿no? Ya. Sí. Aprovechamos mientras tanto, tú compartes pantalla de saludar a Daniel Pérez Mendoza, Daniel Pem. Un abrazo, Daniel. Hola, ¿cómo están? Todos, saludos desde la Ciudad de México. Mucho gusto. Hola Daniel. Ya te ubicaba muy bien como Capitán Perú, porque luego los nombres no ubico bien, pero Rafael, sobre una ponencia de
Los incas hispanos. Me parece Ajá, increíble, o sea, la disfruté muchísimo. Adelante, perdón, no justo, te quiero interrumpir. Dale. justo de eso estamos hablando precisamente ahora, Muy ¿no? bien. Porque acá hay uno de los ejemplos de estos incas, pero mira, o sea, si nosotros vemos este cuadro, Perdón, que lo de la familia Borgia, a mí me dejó así sorprendido, ¿eh? ya podemos hablar también de la familia Borgia, No, está pero ¿cómo se mezcla con la familia, claro, con los claro, incas? el matrimonio de Beatriz Clara Coya con, bueno, primero con Martín de Loyola y luego con Juan Enríquez de Borja. Eso. Vamos a hablar de eso, ¿no? Si acá nosotros vemos el cuadro, vemos un descendiente de Inca, ¿no? Ujú. Específicamente este era Alonso Chihuantopa Inca de la Panaca de Yoque Yupanqui, tercer Inca del Tahuantinsuyo. Y nosotros vemos que lleva una vestimenta al estilo incaico, es un andino cobrizo y que porta la borla del Inca en la cabeza, que se llama la mascaipacha, ¿no? Que es esa especie de borla que sirve de corona. Sin embargo, también vemos que lleva elementos netamente europeos. Específicamente, en la mano izquierda lleva un escudo, un blasón que no existía en el Tahuantinsuyo, pero que se le fue otorgado y por lo tanto servía como un escudo de armas tanto en el Perú como en Europa. Y en la mano derecha una cruz, por lo que era católico. Y de hecho hablaba español, hablaba latín, hablaba quechua. Entonces, esto es, lo que aquí vemos es ese mestizaje precisamente, ¿no? Vemos ese noble descendiente de incas que porta orgulloso las insignias de su realeza, pero que al mismo tiempo ha asumido una cultura europea que la sabe muy bien integrar con sus raíces andinas. Y ellos fueron nobles, que vivieron como tal, presidieron tribunales, presidieron cabildos, fueron el alférez real de Cusco, el alcalde mayor. Acá tenemos otra foto, otra figura, en donde se puede observar que el alférez real, también descendiente del Inca, y sabemos que este es descendiente de Inca porque tiene la misma corona, ¿no? La mascaipacha la lleva en la cabeza, y en la mano derecha está portando el estandarte real, o sea, él es el alférez, porque el que portaba el estandarte real era el alférez real, y está presidiendo la procesión, porque la función del alférez real era precisamente esa, era estar a la cabeza de los actos públicos, específicamente de la procesión de Santiago, que bueno, ¿qué elemento más hispano puede existir que una procesión de Santiago Apóstol, ¿no? Y el que la presidía era el descendiente del Inca. Y aquí vemos otro ejemplo, esta es otra procesión, en este caso es una procesión del Corpus Christi. Bello, hermoso cuadro, ¿eh? Por si acaso vienen a Cusco, van a encontrar todos estos cuadros, yo los he visto personalmente en el Palacio Arzobispal de Cusco. Y acá lo que encontramos es también al alférez real, que está en el medio, que está portando el sol de oro en el pecho, que está vestido a la usanza de los incas, pero que en este caso específico no está llevando la corona en la cabeza. Van a ver que la corona le está llevando un paje que va adelante con una almohadilla y que la lleva en las manos y ahí se ve la corona. Seguramente, bueno, según ha investigado el historiador Donato Amado, este personaje fue elegido como alférez real, pero no era descendiente de incas. Y solo el descendiente del inca podía llevar la borla en la cabeza. Entonces, fíjese que se respetó tradiciones prehispánicas, porque solo el inca o el descendiente del inca podía llevar esa borla en la cabeza, y durante el virreinato también fue así. Y fíjese que el pintor ubica... ¿Puedo interrumpir? Dale, adelante. Y que digamos desde la hispanidad se comprendería como el ius sanguinis, ¿no? O sea, como este Es derecho. el jus sanguinis, es tal cual, es eso, así es. A pesar que los incas no tenían jus sanguinis, porque
el Inca no era necesariamente, o sea, sí salía dentro de una élite de parientes, pero no necesariamente era el hijo, o sea, no era el hijo mayor, y hay veces ni siquiera era el hijo mismo. O sea, no había esa descendencia filial como existe en Europa. Pero sí salía de un conjunto de panacas. Y esas panacas eran las que integraban el Consejo de los 24 Lectores de Cusco y que elegían anualmente al alférez real, que es este que vemos acá. Entonces, se mantuvo las instituciones. Se creó una institución para agrupar a las familias, a las panacas incaicas. Claro, introdujo elementos europeos, porque el término de los 24 lectores es un término netamente europeo. Venían pues de Sevilla, en donde se tenía la figura de estos también 24 lectores, y venía incluso del Sacro Imperio Romano Germánico, que existían los príncipes electores, que elegían al emperador, ¿no? Porque recordemos que el emperador del Sacro Imperio era también por elección. Entonces, vemos una amalgama, que eso fue el proceso de conquista, fue un sincretismo, fue una amalgama, fue una unión de culturas en donde se rescatan elementos de una y de la otra que se van integrando, y esos son nuestros países hasta el día de hoy. Acá, un ejemplo de esto es la Mascaipacha, que es la corona del Inca. Con esto, disculpa Rafael, se desmiente absolutamente el artículo que estábamos comentando en la tarde en la invitación que nos hizo Patricio Alonso. O sea, esto que se dice de que hubo pura destrucción, de que aniquilamiento, genocidio, se habla de genocidio, con la hermosa pintura que tú estás mostrando se desmiente total y absolutamente. O sea, la inclusión, una palabra tan utilizada, está aquí viva. Eso es inclusión. Sobre eso que estás hablando de inclusión, acá en la inclusión hay un detalle que suele pasar desapercibido. Fíjate en el público. Eso, es que justamente te iba a hacer ese comentario respecto del tema del público, las vestimentas, llamémoslo así, las características étnicas de los personajes que aparecen. Es totalmente variado. Correcto. Hay de todo, diríamos así, hay de todo. Hay de todo. Eso es algo que llama la atención en estas pinturas, que se ve una diversidad que incluso puede ser mayor que la de las mismas repúblicas. O sea, es mucho más rica que la peninsular. O sea, desde el punto de vista no solamente artístico, sino que si pensáramos que esto fuera una foto, la diversidad cultural que allí aparece, obviamente hace que los colores, no estoy hablando del cuadro, sino que de los colores carnales personales de quienes aparecen, obviamente va a ser mucho más variada. Y ahí también de pasada, no solamente aquí hay sí verdadera inclusión, no hay cero racismo, cero racismo. Que quería complementar porque casi me lees el pensamiento, René. O sea, lo que a mí me llama la atención es, además del mestizaje, digamos, étnico, porque ni siquiera existía la idea de lo racial, es como esta idea de lo simbólico. Y en ese sentido te iba a preguntar, Rafael, si también eso simbólico se expresa en los colores, justamente, yo iba a los colores justamente, de esas composiciones. Colores que desde una lectura mucho más, digamos, nítida de lo simbólico, es como, claro, es que estos colores eran propios de tales familias, no sé si me explico, ¿no? O sea, como... Sí, se usaban los colores para distinguir a las distintas panacas. Eso, sí. Así sí, es. sí. A cada, digamos, cada ayu, o sea, cada clan familiar de un inca tenía sus propios colores, tenía su propio escudo, tenía sus propias distinciones. Así que sí, se usa mucho lo simbólico, y un tema relacionado a lo simbólico precisamente es que en esta procesión del Corpus Christi, primero, si nosotros vemos hacia la cima, donde está la custodia, se va a encontrar a un musulmán Sí, eso es, que le está atacando, y el rey de España que le está defendiendo. La custodia está sobre un pilar, ¿no? Y se encuentra precisamente encima de la Mascaipacha.
O sea, pone la corona del Inca a los pies de Cristo Eucaristía. Hay un montón de simbolismo ahí, ¿no? Y que podemos continuar analizando si bueno, nosotros incluso comenzamos a ver a cada uno de los personajes, comenzamos a ver a los alrededores, los balcones, Claro, pero ¿no? ahí también, Rafael, una cuestión súper importante que tiene que ver también con la ejecución musical. Entiendo que no son 100% españoles, el que está tocando el trombón y el que está tocando el Ah, clarinete. Trombón y clarinete, instrumentos netamente europeos, que fueron asimilados así es, por los naturales, llamémoslo de esa manera. O sea, hay notoriamente un trombón, eso es un trombón, sí, así es. un Mira, charango, no, no sé. de repente, a ver, no sé si se podrá compartir, pero puedes buscar Ujú. lo que fue la primera polifonía del continente americano. Correcto, la busco. La primera polifonía que se escribió en el continente no se escribió en inglés y ni siquiera en español, se escribió en quechua por un sacerdote español y se llama Hanaj Pacha, con Ajá. H, ¿no? H-A-N-A-Q y Pacha, Hanaj Pacha. O de repente lo vas a encontrar como Hanaj Pacha Cusicuini. Pero es un hermoso himno a la Virgen María. Precisamente ahí Daniel lo ha colocado en el chat. Hanaj Pacha Kusikuinin significa la alegría del cielo en quechua. Y es una composición hermosísima y que fue un himno a la Virgen María y en quechua. Entonces, ahí otra vez vemos justamente esto, ¿no? Vemos la integración de lo andino con lo hispano y que fue pues vanguardista en el continente, porque no se había escrito antes una polifonía de esas características. Sin embargo, pese a toda esa evidencia, algo pasa, Rafael, Capitán Perú, que estamos dedicando este tiempo porque en el día a día la, la información de los medios tradicionales, en general, llamémoslo así, de todo el mar de información, es justamente la contraria. Y a razón de eso se derriban monumentos, derriban esculturas, se insiste en el racismo, término anacrónico, por cierto. Y esas situaciones, Capitán Perú, ¿a qué la atribuyes tú? Y te vuelvo a insistir en la pregunta de recién. ¿Hay alguna vía de salida? ¿Ves que hay un resurgimiento, sobre todo Y, considerando el artículo de prensa que conversamos temprano, que lo voy a y, poner? Disculpa, Daniel, y voy a... particularmente para complementar la pregunta de René, ¿y qué, digamos, qué particularidad tendría las preguntas que plantea René en el contexto del Perú? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Obviamente esto es consecuencia de nuestra propia desidia. Es consecuencia de nuestra propia dejadez. Ahí precisamente, ¿no? Vemos este artículo que tanto ha movido las redes en estos días, el de Antonio Espino. Entonces, desde hace ya varios años se ve un fenómeno, y es que se le ha dejado cancha libre a estos movimientos, por lo menos desde la década del 70. Algunos dirían desde inicios del siglo XX. En el Perú estamos hablando, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui, que José Carlos Mariátegui escribe pues, los 7 ensayos de la realidad peruana, en donde hace un análisis histórico, político, económico, que incluye precisamente la época del incanato, y que lee la conquista en términos de la dialéctica materialista y marxista de lucha de clases. Entonces la conquista se convierte en una lucha entre opresor y oprimido. Ya no esta compleja red de alianzas como realmente fue.
alianzas y rivalidades, en donde tenemos incas peleando contra incas, como Manco Inca y Pauyo Inca, y tenemos españoles peleando contra españoles, como la guerra civil entre los almagristas y los pizarristas. Y esto sigue avanzando, sigue avanzando. En el caso del Perú, ¿no? Daniel, que me preguntaba sobre el Perú, en los años 70 se hace una reforma educativa. Y esta reforma educativa, digamos, coloca a nivel institucional, ¿no? Institucionaliza este discurso. Este discurso de españoles opresores que vinieron a saquear y a violar y a destruir, se convierte en parte de la currícula escolar como el discurso oficial del Estado. ¿Y por qué no se reaccionó en ese momento? O sea, estamos hablando de 1970. ¿Cuántos años han pasado? 50 años para tener que reaccionar. Porque durante toda la década de 80, 90, veíamos ese discurso en las clases. Yo lo escuchaba en el colegio. A mí me lo enseñaron así. Pero nadie reaccionaba porque decían, no, bueno, eso está en los libros, esa es la teoría, eso queda en las aulas. Y se le dejó la cancha libre. También en parte porque las personas que no están de acuerdo con el discurso de lucha de clases se dedicaron a hacer dinero. Y eso es innegable. O sea, a ver, tú dile a una persona de derecho capitalista, dile, estudia antropología, estudia historia, estudia filosofía. ¿Y qué te decía? No, me voy a morir de hambre. Entonces, que se iban a estudiar administración, ingeniería, economía, contabilidad, y todas las humanidades, las ciencias sociales, la sociología, la historia, la filosofía, la antropología, se le dejó libre a la izquierda, que se metían ahí a dar todo su discurso básicamente sin ninguna oposición. Hasta que ahora ya nos hemos dado cuenta que esto ha desbordado las clases, ha desbordado el plano teórico y ha pasado a lo práctico, y ya vemos gente pues, que tumba estatuas y lo utiliza como discursos de gobierno, y en su discurso presidencial utiliza estos argumentos y lo convierte en leyes. Entonces ahí recién estamos reaccionando y despertando diciendo, un momentito, pero esto no era así. Pero ha tenido que pasar ya al plano práctico para que recién nos demos cuenta, cuando esto se debe haber dicho por lo menos desde hace 30 años antes. Claro, pero ese un momentito es difícil de explicar cuando tienes todo el aparataje de los textos escolares, cuando tienes todo el aparataje de los canales de televisión, y cuando en definitiva se está, llamémoslo así, monopolizando de alguna manera, o por lo menos se ha visto así, como que un cierto sector político, que obviamente hablar del tema político también confunde, pero un cierto sector político que solamente estaría por reconducir a la raíz, y ahí podríamos decir que reconducir a la raíz sería radical o conservador. ¿Cómo lo ves tú? ¿Está necesariamente anclado en una suerte de segmento político especial? Sabemos que no sé, pues en España la cosa es distinta, pero aquí en Hispanoamérica, o bueno, de ahí podemos conversar también lo que pasa en México, que es distinto. Pero por lo menos aquí en Chile, Edwin, tú no me dejarás mentir, el hispanismo es o derechamente rara avis, ¿cierto? O derechamente no es inexistente, porque el nacimiento de los estados-nación, particularmente el estado-nación chileno, surge a base de llamar independencia a lo que bien señalabas tú, capitán, que fueron, en definitiva, guerras fratricidas, guerras civiles. Sí, y muchos de estos giros de carácter dentro de un sector de la política o dentro de toda una generación política, porque si aquí se está cambiando todo el modelo educativo, estás conformando toda una nueva generación de antihispanista, por decirlo de algún modo. Pero justamente a mí me llama la atención si eso inclusive coincide con en qué grado esta clase política se gira
hacia un posicionamiento geopolítico, por así decirlo, con algún interés en la Guerra Fría, por ejemplo, con la Unión Soviética o con Estados Unidos o sea, si este giro educativo también es como consecuencia de una participación mayor de alguna fuerza externa, ¿no? Sí, a ver, personalmente, en mi caso, yo no me apoyo en políticos, ni de ningún lado del espectro político, porque de hecho considero que todos los políticos de la actualidad son, o por lo menos sus partidos y su concepción, son producto de la Revolución Francesa, de la cual obviamente yo no estoy de acuerdo, yo soy más bien monarquista, así que ninguno de los que dicen se ajusta a lo que yo pienso. Y siendo coherente con esa posición, yo no espero que entre ningún partido, ningún político, no. Yo me siento y ya comienzo a hacer mi propio trabajo desde mi trinchera. Y ese trabajo ahorita consiste en recopilar información sobre este preciso tema que estamos hablando, que habíamos dicho, que no se conoce. Y como Daniel dijo, cuando lo ves te vuela el cerebro, porque justamente es un tema impresionante y que no se habla. Entonces, yo estoy recopilando esta información para hacer un libro que se titule precisamente Los Incas Hispanos. Y que estamos tan desarraigados de eso que ni siquiera ubicamos bien cómo leer toda esa carga simbólica. O sea, que el problema es que también ya tenemos esa falta de sensibilidad que quizás un hispano de hace 100 años podría captar mucho más elementos porque estaba mucho mejor protegida la hispanocatolicidad. Entonces, ese Así es un tema por muy supuesto. importante. Entonces, personalmente, yo voy a citar a Lelutier para decir que si vas a esperar al Estado, mejor espera sentado, ¿no? Porque yo no soy estatista, yo no creo en un Estado grande, y siendo coherente con eso, yo no me siento a que los políticos actúen, yo me siento a hacer lo que yo tengo que hacer, y es escribir un libro para difundir esta información, y ese libro se los pongo en sus manos y lo pongo en plataformas para que puedan tener acceso y se empiece a replicar. Porque es que si no escribimos libros, si no generamos material intelectual, estamos hablando en el aire. Estamos, como dije, les estamos dejando la cancha abierta, la cancha libre, no tienen oposición, obviamente van a hacer lo que les da la gana, pero porque nosotros los dejamos. Capitán, tú estás haciendo esta labor. Tu profesión, entiendo, hagamos una inflexión biográfica, tú eres ingeniero. Yo soy ingeniero, así es. Que las ciencias humanísticas, vamos a llamarlo así, están cooptadas por cierto sector político. ¿Cómo entonces, desde esa vereda en donde fácilmente un historiador de profesión, un sociólogo, un antropólogo pudiesen cuestionarlo? ¿Cómo lo enfrentarías ahí tú, capitán? Hay que ponerse a estudiar nomás. Y no me refiero a estudiar solamente con tomar un libro y leerlo. Yo ahorita estoy siguiendo estudios de posgrado en humanidades y cultura. Entonces, caballero nomás. Y yo siendo ingeniero, claro, me estoy saliendo totalmente de mi línea. Pero es porque también yo he conocido esto después de, o sea, o sea, vas a hacer el camino del hidalgo en las humanidades, llamémoslo así. Es lo que tenemos que hacer todos. Título del programa, para hacerle honor al justificarlo de algún modo. A ver, no es lo que están haciendo, no es lo que están haciendo ustedes. O sea, ustedes han tenido que coger su cámara y también sentarse a leer, estudiar y difundir y decir, oiga, miren, frente a este discurso también hay esto y esto otro. Porque si ustedes van a ir a esperar a que alguien más los haga, no, pues, no vamos a perder. Es uno mismo hacerse responsable, ¿no? El contribuir pero con ahí, tu sociedad. Ahí yo tengo un tema, Rafael, respecto o sea, no es que tú estés mal, sino que un tema cronológico. Tú dijiste en los años 70, ¿cierto? Se dio este impulso a, llamémoslo así, imponer una neo-leyenda rosa completamente negro legendaria, ¿correcto? Pero también citaste en algún momento la Revolución Francesa. ¿No será que está más allá en la Revolución Francesa el tema y no solamente en los años 70? Porque
insistamos en el punto respecto desde, por lo menos en Chile, desde 1810, claro, la primera junta de gobierno se reconocía a Fernando VII, ¿cierto? Se hizo la junta para salvaguardar los intereses de Fernando VII. Sin embargo, creación de los estados-nación, como decíamos recién, no sé, la labor en este caso de Andrés Bello, que para algún sector lo consideran hispanista. Yo no lo considero muy hispanista porque estuvo trabajando muchos años en Londres, justamente. O sea, si yo te digo Londres, estuvo trabajando allá. Entonces, ¿crees tú que este tema para nosotros se arrastra desde 1789? Ahí está la raíz profunda del problema. Así es, sí. Ha sido un proceso histórico, obviamente, y un proceso histórico con toda una serie de revoluciones que por supuesto, comienzan en la Revolución Francesa. Nosotros, la edad contemporánea, comienza con la Revolución Francesa. Y en ese sentido, todo lo que ha venido después ha sido hijo de la Revolución. Así que, pero obviamente, con el tiempo se ha ido abriendo en distintas vertientes, ¿no? Entonces, lo que es, pues, el materialismo científico y posteriormente ya el positivismo y hasta lo que ya hemos llegado al día de hoy con el posmodernismo y el relativismo, es muy distinto de lo que se planteaba en la Revolución Francesa. No podemos decir porque la Revolución Francesa era posmodernista, obviamente, pero sí rastreamos sus orígenes ahí. Sí podemos seguir una línea de pensamiento que se remonta hasta esa época. Y ese pensamiento ha ido cambiando, ha ido perfeccionándose, ha ido abriéndose también en distintos campos, hasta traer lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Lo que es la posverdad, lo que es el relativismo moral, lo que es el subjetivismo y el existencialismo de Sartre, o sea, el negar la esencia, el negar el ser humano, el negar el ser. Por supuesto que se puede seguir toda una línea filosófica que no sé si decir si se pudo haber actuado antes, han habido movimientos o no, pero que nos ha traído hasta la realidad que soy. Correcto. Yo quería hablar algo como complementando en como despreocupación por estas cosas o por qué no ha llegado esta comunicación, a pesar de cómo está. Porque, por ejemplo, si tomamos la Revolución Francesa en adelante, ¿por qué se ignora lo anterior? Esa es la pregunta. Y claro, yo creo que a pesar de que no se hace esto, ¿cómo se llama? Esta comunicación tan ¿cómo se llama? Explícita más de, por ejemplo, de qué se trató, en realidad lo que sucedió aquí en América. Yo creo que lo que pasa más que nada es que la gente actualmente no dimensiona mucho de qué se trató esto de que el descubrimiento del nuevo mundo, o esto del nuevo mundo y lo que fue el mestizaje. Como que prácticamente el nuevo mundo es como que había una cultura avanzada que descubrió cavernícola, y el mestizaje, no sé, porque al final hubieron peleas y ahí se raptaron y empezaron a salir hijos, no sé, cosas por el estilo. Y en realidad no fue así, fue totalmente diferente. Y si uno lo tratara de simplificar, ¿qué fue este descubrimiento del nuevo mundo? ¿Cómo se podría decir? Sería como el suceso histórico más parecido a lo que sería encontrar vida extraterrestre, como ir a otro planeta, encontrar gente allá o vida inteligente, y además encontrar un imperio allá funcional en un nuevo mundo. Y claro, y si uno ve ese descubrimiento, lo que significó para la gente la época es haber sido muy importante, y el cambio cultural de ser es lo más relevante que puede haber en la historia. Entonces, y eso es lo que se desprecia, y ahí está el problema, yo creo, de algo bien simple, que simplemente es como darle un par de masticadas y uno dice, ¿en serio? Esto en realidad es importante y hay que empezar a tomarlo, y no importa que después haya habido revoluciones francesas, eso es un orden menos de magnitud, de cortar la cabeza a un rey, pero comparado con encontrar un nuevo mundo es
otro nivel de magnitud. Ese es como el... Sí, Yo creo que simbólicamente cortarle la cabeza a un rey es la modernidad, o sea, es el cambio, sí, o sea, es que sí es muy importante. Para complementar, bueno, menciona un filósofo marxista, se llama Diego Fusaro, va a decir eso, o sea, él es de izquierda, pero va a decir, o sea, el fundamento mayor de la orientación política en estos tiempos es cuál es la posición de cada uno frente a la Revolución Francesa. O sea, eso todavía se está mencionando, o sea, no es ingenuo. Y Diego Fusaro es como tipo almecían nacionalista, marxista y como una cosa ahí medio rara, pero la afirmación es muy clara. Y yo creo que tiene mucho sentido todavía plantearla. Entonces, a ver qué quieren comentar, qué quieres comentar, Freddy. Mira, precisamente eso que menciona de por qué nosotros seguimos, estudiamos a los filósofos de la revolución y no a lo que había antes, porque precisamente post-revolución se encargaron de borrar a esos filósofos. O sea, en la misma España, nosotros tenemos a Francisco Suárez, a la segunda escolástica, que ha sido borrado incluso en las clases de España. En las clases de España estudian más a Hegel que a Suárez. René, estás hablando, pero no se te Sí, sí, escucha. sí, disculpa, sí, sí, está con el micrófono apagado. Y precisamente nosotros hemos hecho un pequeño grupo de lecturas del padre Benito Jerónimo Feijó. Claro que le robé el pensamiento a Daniel. Justamente porque yo no sé si tú ubicabas a Benito Jerónimo Feijó, pero tiene su obra del teatro crítico que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los filósofos que nosotros estudiamos en nuestros respectivos escuelas, colegios, universidad, etcétera, y que, ojo, tampoco los españoles peninsulares lo rescatan como es debido, digámoslo así, como es debido, porque Y que es un pilar del pensamiento de Gustavo Bueno. correcto, y que en definitiva ahí uno nota la capacidad que tenemos de comunicarnos en este rato, Daniel de México, Rafael de Perú, nosotros de Chile, y podría fácilmente estar otro de España, Colombia, Bolivia, etcétera, etcétera. Y creo que nuestra comunicación en ningún momento ha sido infructuosa, al contrario, nosotros tenemos la capacidad y eso se debe a algo. Pero, sin embargo, estamos viviendo, por lo menos en Chile, un proceso en donde no se permite cantar la canción nacional de Chile, se impone el Mapu Zunguno, Mapu Dunguno, como fuere, porque tampoco se trata del guaraní del Paraguay. Esto se dice, ojo, con absoluto respeto a las personas, sino no es un tema en contra de alguna persona en particular, pero estamos viviendo momentos de creación ex nihilo, more Revolución Francesa, y lo único que faltaría entonces es hacer un calendario nuevo, el brumario, el no sé cuánto, el qué sé yo. Ese combate, capitán, ¿cómo, ¿cómo nos lo podría explicar desde tu corporeidad, desde tu individualidad, llamémoslo de esa manera? Tú siendo ingeniero, igual Claro, relativamente joven, yo pensaba que era más joven, capitán, pero no, no es tan joven. ya no, ya se me Pero ven las bueno, bueno. canas. eh, ¿Crees tú que hay un camino, por cierto? Sí, el camino es salir de la dicotomía hegeliana, que, a ver, ya este es un tema que he conversado con filósofos que me han dicho, no, que la dialéctica, esta dicotomía no es hegeliana, viene de Fichte, ya, no me voy a meter a quién lo sacó, pero la cuestión es que estamos en un discurso de tesis y antítesis. Eso es lo que hemos heredado desde la época de Hegel y Fichte, y que tomó Marx, el discurso de tesis, antítesis, opresor y oprimido, proletariado y burguesía, y que Hombre y el día de mujer. hoy se ha retomado en feminismo, patriarcado y muchas otras cosas más. Entonces, y obviamente en el tema de conquista se traduce en el tema de españoles indígenas, ¿no? Conquistadores y conquistados. Pero como dijo José Antonio del Busto, nosotros somos hijos de los conquistadores y los conquistados.
E incluso yo diría, los, las culturas andinas, así como también sucedió con las culturas mesoamericanas, también fueron conquistadores. También existieron conquistadores entre los nativos, entre los locales. Pelearon mano a mano. Así como también podemos decir que existieron conquistados entre los españoles, porque por lo menos en el Perú los españoles entraron en una guerra civil, y a Diego de Almagro no lo mataron andinos, lo mataron los Pizarro, Gonzalo y Hernando, y a Francisco Pizarro lo mataron los almagristas. Entonces, no se puede hablar en esta clave de tesis-antítesis, ¿no? De español contra indígena. Eso es lo que nos lleva a esta falsa dicotomía y al estar enfrentados el día de hoy nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es salir de esa dicotomía y precisamente darnos cuenta de que somos producto de esa síntesis que estaba hablando, somos producto de ese sincretismo. Y ese sincretismo se dio a nivel matrimonial incluso. No fue como en Norteamérica, en donde el mal llamado matrimonio interracial, porque no existen razas, pero se entiende la idea, el matrimonio entre personas de distinto color de piel recién se aprueba en 1967, cuando en el Perú, 500 años antes, en América, Isabel la Católica ya lo estaba promoviendo, ¿no? Casas españoles con indios y indios con españolas. Y en el Perú, Francisco Pizarro tomaba como esposa a la hermana de Atahualpa. Y ahí podemos incluir precisamente este tema que ya había mencionado Daniel, ¿no? Este hermoso cuadro que vemos acá, que se encuentra en el Museo Pedro de Osma de Lima. Si vienen a Lima, les aconsejo buscarlo. Y que incluso viajó hasta España antes de la pandemia. En 2019 visitó el Museo del Prado y fue expuesto en el Museo del Prado. Y este es el cuadro que aparece precisamente en el documental, ¿no? De España, la primera globalización, que me encantó que aparezca, pero me hubiera gustado que profundicen más, ¿no? Porque este cuadro pues tiene una riqueza que es digna de haber sido representado en esta bella obra de arte, ¿no? Porque aquí arriba, a la izquierda, tenemos una panaca incaica. O sea, fíjense cómo están vestidos. Y fueron incas, porque el que aparece acá es Sayri Túpac. Sayri Túpac, hijo de Manco Inca y nieto de Huayna Cápac. Era una familia incaica, cuya hija es la que aparece en el primer matrimonio a la izquierda, que es Beatriz Clara Coya. Ella se casa con Martín de Loyola. Martín de Loyola, descendiente de San Ignacio de Loyola. Y es por eso que vemos a San Ignacio de Loyola encima de esta pareja. Y esta pareja tienen una hija que es la que aparece a la derecha, también en matrimonio. O sea, estos dos matrimonios obviamente no fueron simultáneos, porque eso es padres e hija. Sucedieron con mucho espacio en el tiempo, pero se les coloca juntos como una representación artística. Y esta hija, que era Ana Lorenza de Loyola Ñusta, se casa con un caballero del Orden de Santiago, podemos ver aquí la Cruz de Santiago en su manto, que se llamaba Juan Enríquez de Borja, que era también, si recuerdo bien, sobrino nieto de San Francisco de Borja, que lo vemos también, es el que señala la calavera encima de la pareja, ¿no? Entonces tenemos los dos santos jesuitas y por eso tenemos el símbolo de la orden jesuita en el sol. Y Enríquez de Borja era de la familia Borja, de San Francisco de Borja, valencianos, pero que en Italia se les conocía como los Borgia, que era precisamente el famoso Papa Borgia, Alejandro VI, y que en España eran descendientes de los reyes Fernando II de Aragón y Alfonso XI de Castilla. Y por lo tanto, ellos tienen un hijo que se llamó Juan Enríquez de Borja Loyola Inca. Este hijo era
descendiente de reyes de Castilla, del rey de Aragón, de dos santos, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, del Papa Alejandro VI y de los incas. O sea, el sujeto congregó todos los honores y todo. Si nosotros vemos pues la descripción de sus títulos nobiliarios, ¿no? Marqués de Oropesa, con grandeza de España, o sea, es una cuestión impresionante y de hecho él viaja a España y se casa en primeras nupcias con la hija del virrey de Cataluña y en segundas nupcias con la hija del virrey de Granada. Y a su matrimonio va el rey de España, que si recuerdo bien en esa época era Felipe V. Entonces, porque claro, o sea, para esa época, para que el rey vaya a tu matrimonio, tenías que ser un noble, pero no cualquier noble, ¿no? El rey te consideraba su familia. Y era descendiente de incas, porque a ese grado alcanzó la nobleza inca. Y eso se establece legalmente por cédulas reales. En el edicto del 22 de marzo de 1697, Carlos II establece la igualdad de los descendientes naturales de nobles indígenas con nobles castellanos. En otras palabras, eran exactamente igual que la nobleza de España, que la nobleza europea. Y vivían igual y se casaban entre ellos. Y eso se nos ha escondido. No nos lo dicen, nos dicen sí, que fueron explotados, fueron oprimidos, ¿no? Fueron sojuzgados, pero no nos dicen que existen estas líneas de descendientes que tuvieron toda una serie de privilegios al nivel de las casas nobles de Europa y que incluso unieron sangres con las casas nobles de Europa y por lo tanto el Perú estaba reconocido como un reino a ese nivel. Y eso no nos lo cuentan porque el día de hoy ni siquiera lo soñamos. No nos podemos ni siquiera imaginar que tuvimos ese pasado, ese legado, esa herencia tan grande y tan rica. No nos cuentan qué tan grande fuimos. Y eso genera ese sentimiento de frustración el día de hoy, ¿no? De decir, el indígena no es reconocido, el indígena sufre racismo, el indígena es explotado, es dejado de lado. Será a partir de la República, porque es desde el siglo XIX que comienza ya un proceso. O sea, si hablamos de racismo, tenemos que hablar del siglo XIX, no se puede hablar antes. Pero si miramos un poco más atrás, encontramos hechos que rompen con esa discriminación y que dice todo lo contrario. Mira el maravilloso pasado que tienes, el pasado noble. Tus antepasados han estado al nivel de la nobleza europea. Y eso, no sé si saben, pero se cumple hasta el día de hoy. Porque el día de hoy tenemos a una descendiente inca como reina de Holanda. La reina Máxima, que es argentina, pero sus antepasados vinieron de Perú y unieron sangre con estas familias descendientes de incas. Entonces, ella tiene una línea de descendiente de inca y es la reina de Holanda. Y está muy bien, porque así fue siempre. Los descendientes de incas se unían con los príncipes nobles y reyes de Europa. Y por lo tanto, lo que pasa es que lo hemos olvidado y eso se ha perdido. Y de hecho, ustedes en Chile han tenido más presidentes descendientes de incas que Perú. Y Chile y Bolivia son los países que han tenido presidentes descendientes de incas. Porque también se les puede rastrear su linaje. Solo que igualito se olvida, no se comenta, se borra. Entonces, imagínate a alguien que el día de hoy, que es indígena, le borras esa historia y obviamente se va a molestar. Y te va a decir, me estás dejando de lado y con toda razón del mundo. Pero el antídoto para eso es, rescátale eso y que vean los grandes y el reconocimiento que tuvieron y que eso ayude a romper las brechas que hemos generado nosotros mismos en nuestras repúblicas. De eso no tenemos que echarle la culpa a nadie. Inclusive esta concepción de la política y de la cultura y de varios ámbitos, digamos, de la civilización hispano-católica, que es
que inclusive, por ejemplo, en lo que fue el virreinato del Río de la Plata, alguien como Belgrano propuso que inclusive hubiera un incanato, que se Sí, pusiera un inca. O sea, es que sí, inclusive, o sea, inclusive esa negación está sí. presente dentro de la lógica de cómo se explican los procesos insurgentes en todo Hispanoamérica. Así es. En Río de la Plata, como bien mencionas, se consideró traer a un descendiente inca como rey y bueno, se negaron, se opusieron totalmente. Sin embargo, mantuvieron el diseño del Sol de Mayo que fue hecho por un cusqueño y que el día de hoy se encuentra en la bandera de Argentina y de Uruguay. Y ese es un sol, si se dan cuenta, es el mismo sol que las figuras lo tenían los descendientes de incas en el pecho, porque es ese. Irónicamente, la bandera del Perú no la tiene, la tuvo con San Martín, pero Bolívar la quitó. O bueno, Torre Tagle primero y luego Bolívar cambió el escudo. Porque el escudo del Perú debería tener ese sol, por supuesto. O sea, imagínate, lo tiene Argentina y Uruguay y no lo tiene Perú. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y lo mismo pasa en México. Tú ves que en México el descendiente de Montezuma es hispanista. Sí, y cada, la familia de Pedro Moctezuma, sí, los descendientes de Pedro claro, Moctezuma son son, se conservó el condado de Moctezuma que después se volvió ducado de Moctezuma y residen en España. y residen en España. Y cada vez que López Obrador sale a hablar sobre los malditos y desgraciados conquistadores, sale el descendiente de Montezuma a No, corregirlo. y él teniendo por un abuelo, al abuelo paterno, es cántabro, es español. Claro, Él en es que particular con una genealogía completamente se ligada unieron, a la península ibérica, o sea, es absurdo. se unieron a ese nivel, ¿no? Y más bien y es una paradoja total que el descendiente de Montezuma esté defendiendo la hispanidad y un plebeyo yanacona, como diríamos en el incanato, el yanacona era el no noble, ¿no? El hombre del pueblo. Un yanacona, pues como López Obrador, que no tiene ningún tipo de linaje ancestral y Ni, que ni, más ni, bien tiene ni pareciera exhibirlo en ningún modo, ¿eh? y que más bien tiene apellidos españoles, es el que más bien despotrica en contra de él, ¿no? Entonces, aquí vemos esas paradojas, esas ironías que nos muestran que estamos en una falsa dicotomía. Justamente, ¿no? Esa tesis, antítesis que hablaba anteriormente, y que tenemos que salir de la dialéctica tesis, antítesis, si queremos lograr algo. Porque mientras que nos mantengamos en ese enfrentamiento, que lo veo por los dos lados, porque también he visto a personas que supuestamente defienden el hispanismo, pero dicen, el hispanismo fue bueno porque en América habían unas tribus de salvajes y acá lo civilizaron. Es un hispanismo, digamos, supremacista. O O, acrítico. Es que sí lo hay, es que sí lo hay. eso es lo más contrario al hispanismo que puedes Sí, hacer, sí, porque los reyes de Crítico, España, totalmente crítico. justamente acabo de leer, ¿no? Estoy leyendo las citas de los edictos donde los reyes de España, donde Carlos II, donde Carlos V, reconocían la igualdad entre la nobleza indígena y la nobleza española, y viene un sujeto del siglo XXI a decir que no es una tribu de salvajes. No te pases, ¿qué estamos Lo, hablando? lo, lo, lo hemos platicado con René en algunas situaciones con expresión de más papistas que el Papa. Más extremos que un español del siglo XVI. O sea, no Así puede es. ser. No, más extremos que, que Carlos I de España. No, No, o sea, no puede ser. claro. No puede ser. Miren, se nos ha pasado la hora volando, ya llevamos más de una hora conectados con Capitán Perú, pero podríamos estar horas y horas. A mí me gustaría ofrecerles la palabra a cada uno para ir haciendo cierres, pero antes de eso, la pregunta obligada a Rafael, al Capitán Perú, ya que somos tan vecinos, de hecho yo más vecino que Edwin, porque Edwin está en Concepción, estoy aquí en Copiapó, quería mostrarte, espérate, Capitán Perú, quería mostrarte el escudo de Copiapó. No sé si tú lo conoces. No, no, pero de verdad no lo conozco. Mira, te va a resultar familiar. ¿Ahí se ve? Ah, no puede ser.
pero si es lo que yo tengo acá. Por eso te lo estoy mostrando. Este es Claro, el por escudo y la supuesto. bandera de la ciudad de Copiapó. Copayapu, Ujú, Copayapu. Obviamente, Copiapó fue asentamiento inca, de control inca, durante muchísimos años. Y durante muchísimos años, nosotros, todos los chilenos, dependimos de Lima, nos guste o no nos guste. Por eso yo considero, por ejemplo, que la discusión del pisco sour es absurda, porque el ujú. pisco sour creo yo que no es peruano, no es peruano, tampoco es chileno, ni peruano ni Eh, chileno, será Es, virreinal, quizá, es del reino del Perú. o de la combinación de ambos, porque aquí en Atacama también había, pero bueno, esa pelea la tendremos otro día. Pero a lo que voy, y conectando antes de que hagamos cierre, ¿cómo has visto tú en la cercanía que tenemos peruanos y chilenos los sucesos de 2019 y cómo afectarían justamente lo que estamos hablando? Porque partir ex nihilo en lo que está pasando en Chile desde 2019 ahora, con la probabilidad de que se dicte una constitución turbo progresista, completamente posmoderna, en términos de Gustavo Bueno, de una izquierda indefinida, divagante, etcétera. ¿Cómo lo ves tú desde Perú ese tema? Y justamente en lo que estamos hablando, que es el rescate de esta raíz sincrética, mixta y 100% criolla. Lo veo con mucha preocupación porque obviamente va a influir en toda la región. Antes que Perú, yo creo que primero va a influir en Argentina, porque si se le otorga soberanía a los pueblos de la Patagonia, los que están del lado de la frontera argentina van a tener exactamente el mismo derecho. Y en Argentina y en general, ¿no? Nuestros pueblos sudamericanos están en problemas con eso. Y eso es algo precisamente que conversaba con alguien más, que decía que en la época de la Junta de Valladolid, donde se discutía la legitimidad de la conquista, ¿no? Y que la misma España se cuestionaba. Nosotros con qué derecho estamos entrando a ese territorio y estableciendo un gobierno. Algo que ningún otro imperio de la historia se lo ha cuestionado hasta el día de hoy, pero España se lo cuestionó. Y el argumento que utilizaron fue la evangelización. Entonces, decía, mientras que exista un proceso, o sea, los gobiernos eh, del imperio hispano se justifican porque están realizando un proceso de evangelización a los pueblos indígenas. Y por lo tanto, si nuestras repúblicas de hoy ya no realizan ese proceso de evangelización, como de hecho no lo hacen, y más bien hacen todo lo contrario, hacen un proceso de secularización más bien y del laicismo, los pueblos originarios y los pueblos indígenas van a tener todo el derecho de decir, yo, yo armo mis propias fronteras. Y si se van a La Haya y vamos a los documentos legales de constitución de nuestras repúblicas y de nuestros reinos, ellos van a tener la razón, porque la razón por la que estén acá es porque estaban evangelizando. Si ya no lo hacen, la Haya no le va a dar la razón a nuestros gobiernos. Entonces, es muy probable que sí, que si se les reconoce en la Constitución, se fragmenten. Y claro, eso va a comenzar con la Patagonia, Chile y Argentina, pero el siguiente va a ser la República Aymara, porque la República Aymara ya tiene muchos años de decir, armo mis propias fronteras, que van a incluir territorios de Chile, Bolivia y Perú. Y lo más probable es que Santa Cruz quede como una república independiente y el resto de Bolivia se una al sur del Perú y al norte de Chile y formen una república aymara, bajo el mismo argumento y con el mismo derecho que están pidiendo ahora los pueblos de la Patagonia. Entonces, y esto solamente nos va a llevar a una balcanización, que algunos dicen, bueno, es la solución del problema, pero es una solución que va en la línea opuesta de la línea histórica de unión. Nos estamos balcanizando, nos vamos a terminar fragmentando, nos vamos a dividir en repúblicas pequeñas sin ningún peso político, cuando más bien
hemos sido más grandes cuando hemos estado unidos. Entonces, es ir en esa dirección contraria. Y ahí estoy hablando no solamente del hispanismo, porque obviamente en el hispanismo es cuando se alcanzó la mayor extensión territorial en la unidad. Sí, bueno, Daniel lo debe saber muy bien viendo el mapa de Nueva España versus el mapa de México, ¿no? En el Perú, el virreinato del Perú iba desde Panamá hasta la Patagonia, ¿no? Y se llamaban así, en plural, los reinos del Perú, es como aparecen los documentos, ¿no? Entonces, nunca tuvimos tanta extensión y ahí éramos un bloque unido y con peso político internacional. Pero no me refiero solamente a eso, porque hay muchos indigenistas que me dicen, bueno, pues esa es la hispanidad que se impuso a la fuerza. Y por lo tanto nosotros tenemos que recuperar nuestras propias fronteras de nuestras naciones originarias. No, eso es ir en contra del proyecto de Pachacútec Inca Yupanqui, que es donde comienza la unificación en el Tahuantinsuyo. La visión que comienza con Pachacútec y que le ejecuta a su hijo Tupac Yupanqui, que en Chile lo recordarán muy bien, porque Tupac Yupanqui les ha dejado pues una gran cantidad de fortalezas y pucarás incas, es precisamente la de unificación, porque Tupac Yupanqui no se dedicó solamente a conquistar, se dedicó a unir, y para eso construyó el gran camino inca, el Capac Ñan, que recorría todo el imperio, y además trasladó poblaciones para unificar el idioma, y es por eso que se habla quechua en todos los Andes. Entonces, es ir en contra, y sobre esa estructura que crea Pachacútec y Tupac Yupanqui, sobre esa misma estructura se monta el virreinato. El virreinato utiliza las mismas instituciones que utilizaron los incas, porque muchos se quejan de la mita minera en el virreinato, pero la mita viene de la época incaica. Y utilizaron también a los curacas como ese nexo entre el gobierno y el pueblo. O sea, toda la misma estructura organizacional la utiliza el virreinato. Y obviamente la expande desde Panamá hasta la Patagonia, pero utilizando el mismo sistema. Entonces, esa fragmentación que se pide el día de hoy, que no, que yo hago mi propia república, denme soberanía, denme independencia, no es ir solamente en contra del proyecto hispano, es ir en contra del proyecto de los incas, de Pachacútec, de Tupac Yupanqui, de Huayna Cápac, que fueron los que comenzaron esa unificación. Entonces, ¿de qué indigenismo estamos hablando? Al contrario, los que defendemos el unirnos y el ser un bloque homogéneo frente a las potencias internacionales, estamos yendo más de acuerdo al proyecto de Pachacútec que los propios indigenistas que quieren separarse y crear nuevas fronteras. Podríamos seguir, obviamente es un tema que nos apasiona, por lo menos los que estamos acá, agradecer a los que vean el video ya ahora. Un saludo especial a Carmen Pérez Ceballos, que ahí está comentando arduamente. Edwin, Daniel, para redondear. Bueno, aquí muy interesante todo ¿cómo se llama? Las perspectivas. Esto justamente no es solo hispanidad, sino está todo este proyecto incaico y es como esta mezcla, está justamente la mezcla de estos dos proyectos y eso da una verdadera identidad histórica y con un significado más trascendente a lo que es la unión de, por ejemplo, de todo lo que es Sudamérica, más que este latinoamericanismo que hay, que se intenta imponer, que al final es una balcanización nomás. Está este verdadero, la verdadera raíz de este proyecto que, bueno, hay que ponerle un nombre. No es, por ejemplo, no es solo un hispanoamericanismo, sino, bueno, se podría decir de esa forma. Pero claro, que sí tiene un trasfondo, que sí tiene un propósito,
un propósito y que es súper importante dadas las presiones que existen actualmente, estas presiones ya sea interna, ideológica y también geopolíticas que hay, que justamente necesita uno aquí desde nosotros, desde nuestros países, tener ese sustento para sobrevivir, si no vamos a ser llevados a no sé qué eh, destino. Entonces, muy importante saber todo esto y difundirlo. Daniel. Sí, yo comentaría, justamente pensaba en algo muy parecido a lo que plantea Rafael, por ejemplo, en el contexto mexicano, que ahorita por circunstancias muy particulares de México no tiene el peso que está teniendo en otras partes de Hispanoamérica, pero justamente de que, y es algo que inclusive se tocó en el documental de España, la primera globalización. Hay un pequeño fragmento sobre Chiapas y la cosa es que el reconocimiento a los usos y costumbres y a muchas cosas que pueden clamarse desde, digamos, esta cuestión de los indígenas de la región tiene que ver con el reconocimiento al final de la ley de las leyes de Indias. Es decir, en esta necesidad de trascender estos antagonismos maniqueos, siempre así como caricaturescos, justamente está el hecho de que muchas de las necesidades o de las problemáticas que pudieran presentarse en el contexto de las comunidades indígenas tienen que ver, por supuesto, con esta ruptura digamos, de lo que pudiera ser en algún momento o lo que viene siendo la civilización hispano-católica o Hispanoamérica. O sea, hay muchas formas de poder nombrarlo, ¿no? Pero quiero decir, es que coincido completamente. Y es muy difícil tratar de urdirlo, de elaborarlo, pero se tiene que hacer eso. Se tiene que hacer eso porque justamente, así como pudiera haber un hispanismo, como decía, como supremacista, también hay, digamos, grupos indígenas que en el fondo o sea, están reconociendo lo hispánico y no se dan cuenta. El simple hecho de que se emplea la fecha, la reivindicación de las lenguas indígenas, pero con los usos gramaticales y con el uso del alfabeto, da cuenta clara de que están siendo hispanistas sin darse cuenta. Y entonces hay que insistir en ese tipo de cuestiones, porque eso es lo que va a poder vencer esas falsas dicotomías. Y finalmente, para cerrar, tenemos tan ajena la idea de esta ruptura de lo que es Hispanoamérica que le llamamos balcanización. Quizás habría que decir nos hispanoamericanizaron, no sé cómo decirlo, pero quiero decir, está tan negada a esa realidad de la fractura de Hispanoamérica que ni siquiera tenemos una palabra para nombrarla y nos remitimos a lo que pasó un siglo después en Europa, ¿no? Entonces, así de problemático es el asunto. Y pues ya, perdón, me extendí un poquito. No, no hay problema, Daniel, al contrario. Yo creo, a ver, hay un punto, hay pequeños cambios, por ejemplo, evitar decir Latinoamérica. Yo creo que el término o rótulo Latinoamérica es nefasto. Habría que empezar a emplear otros, porque Sí. Obedece a la pucha, geopolítica francesa del siglo XIX. exacto, todavía Netflix, no sé, Disney, etcétera, español latino, o sea, y latino la verdad es que no nos beneficia mucho. Indoamericano, hispanoamericano, sudamericano, cualquiera de esos es mejor que latinoamericano. Eso como algo que hacer, sin imponer una neolengua, porque no estamos inventando ni la pólvora ni descubriendo la rueda. Eh, Eso por una parte. Por otra parte, creo que de alguna manera el canal Matices, no todo es blanco y negro, da en lo que dijo recién Rafael, Capitán Perú, en orden de salir un poco de la dicotomía blanco-negro, tesis-antítesis, porque no todo es blanco-negro y tenemos una pala cromática que va del infrarrojo al ultravioleta y ahí en esos matices que nos dio el mestizaje, quizá esté nuestra potencia de existir. Así es que le vamos a pedir a Rafael, el Capitán Perú, que nos cierre el programa acá en Matices, no todo es blanco y negro. Agradecerte, Capitán, tu gentileza, la amabilidad que has tenido de conversar con nosotros.
agradecer también a Daniel, a Edwin y a los que nos vean, porque estos son proyectos súper chicos. Nosotros no tenemos la potencia de los seguidores que tiene Capitán Perú o el mismo Patricio Alonso o los de la Fundación Gustavo Bueno, etcétera, pero eso no es óbice como para que empecemos un poco a verdaderamente remar contracorriente, porque esto sí que sería algo disruptor en, en la posmodernidad. Capitán. Pues mira, rescatando lo que dice Daniel, ¿no? Que mencionó de que muchos de estos movimientos indigenistas, sin darse cuenta, están reivindicando la hispanidad porque utilizan símbolos hispanos, y sí, por supuesto que sí, o sea, la vestimenta andina es más parecida a la de Castilla que a la que de la época, o incluso del día de hoy, que a la de los incas prehispánicos. De hecho, uno de los principales autores indigenistas, que fue José María Arguedas, a la hora de viajar a España, al interior, a los pueblos de España, dijo, me siento en mi natal Andahuaylas. Se sentía exactamente como en los Andes peruanos. Y de repente, uno de los ejemplos más irónicos y paradójicos de lo que estamos hablando es la misma huipala. Porque la representación más antigua que se tiene de esa bandera es precisamente este quero. Este quero es un vaso ceremonial en donde ven a un andino llevando una huifala como bandera. Pero este quero data del virreinato. Es virreinal. No hay ni una sola representación de una huifala prehispánica. ¿Por qué? Porque antes de la llegada de los españoles no se tenían banderas. Los incas no tenían el concepto de bandera. La bandera es un término moderno. Se dice que tenían estandartes, que eran señales, pero no una bandera. La bandera es un concepto europeo, occidental, y el hecho de utilizar una bandera con estos colores es, por lo tanto, virreinal. Así que cada vez que vean una huifala ondeando por ahí, sepan que están también reivindicando un elemento que proviene de la época virreinal. Pero no se sabe esto justamente porque una de las armas de la leyenda negra ha sido el desconocimiento, ¿no? La ignorancia, el no contar toda la historia. Y por eso yo siempre digo, nadie puede, bueno, esto no lo digo yo, no es una frase común, nadie puede amar lo que no se conoce. Y muchos de nosotros, pues, nos rasgamos la vestidura por nuestros países, ¿no? Yo amo al Perú, yo amo a Chile, yo amo a México, ¿no? El nacionalismo, el patriotismo, pero eso es totalmente superficial si no profundizamos en conocer sus raíces, de dónde venimos, nuestra esencia, nuestra identidad. No, yo siempre digo, amar al Perú no es defender el ceviche, amar al Perú no es ponerse la camiseta de la selección peruana y salir a un parque a gritar, que también pues, es parte de eso, pero amar al Perú es conocerlo. Amar a nuestros países es profundizar en su historia. Y recién cuando entremos a esas raíces, es que ahí nos vamos a dar cuenta de una diversidad mucho más rica de lo que nos han enseñado. Y de una historia mucho más compleja que está fuera de este discurso simplista de españoles malos, incas buenos, españoles opresores, incas oprimidos, que más parece un dibujo animado de los 80, en donde que te decían, a ver, este es el malo y este es el bueno, ya. No, obviamente, hay, la red de intereses y de alianzas era mucho más grande que eso, mucho más rico y mucho más interesante. Por eso yo también digo siempre, cuando lees la historia te das cuenta que es un Juego de Tronos. Juego de Tronos se queda chico comparado a la cantidad de traiciones, conspiraciones, intrigas y cambios de bando que han existido en nuestras historias. Y eso es apasionante. Y eso también te explica mucho de los fenómenos que existen el día de hoy en la política, en los gobiernos y demás. Así que el mensaje tiene que ser ese, ¿no? Conocernos, y para conocernos hay que conocer nuestras raíces. Y estas es precisamente nuestras raíces. Raíces que se remontan
hace miles de años de civilizaciones que fueron madurando y en los Andes y en Mesoamérica, pero que se unieron a las raíces hispanas. Y el día de hoy somos los hijos de esos dos mundos, y eso nos da mayor riqueza todavía y nos da mayor orgullo, porque pocos pueblos pueden decir que son los descendientes de los dos imperios más grandes de la época. Entonces, pocos pueblos pueden decir, somos hijos de reyes. Y nosotros podemos decirlo. ¿Por qué nos avergonzamos? ¿A qué le tienen miedo de decir eso? ¿No? ¿Qué es lo que temen que se va a despertar ahí? De repente el temor está justificado, porque cuando nos demos cuenta de eso y nos unamos, surge una potencia que le van a temer las potencias internacionales, que va a ser un actor importante en el mundo, a diferencia de hoy que no pintamos para nada. Así que el primer paso para eso es estudiar, conocer, profundizar nuestra historia, nuestro patrimonio, que lo vemos, lo tenemos por todos lados. Muchos pueden hablar pues de saqueo, de destrucción, pero no pueden negar una catedral. No pueden negar las ciudades fundadas en los virreinatos y que son patrimonio de la humanidad. Está ahí, frente a nuestros ojos. Entonces, ahí está el oro. Ahí está el oro, así es. Y eso es fácil entonces despertar, ¿no? Es fácil ver y valorar esa riqueza. Así que por eso yo creo que en los últimos años este movimiento ha resurgido con una fuerza increíble, ¿no? Justamente en otra entrevista me decían, hace 10 años, a ver, pregúntense ustedes si hace 10 años, hace 15 años estaban pensando en hispanismo. ¿No? Era una palabra pues, que no existía para nosotros. Y el día de hoy, mira que estamos todos hablando de esto. Entonces, como me dijeron, ¿no? Hace 10 años el hispanismo parecía imposible y el día de hoy es inevitable. Así que yo creo que vamos con fe hacia redescubrir estas raíces para unirnos más, que ese es el objetivo que todos queremos también. Gracias, Rafael. Bueno, saludarles a todos y despedir el programa el día de hoy. Nuevamente estaremos en otra oportunidad y te estaremos molestando, Capitán Perú. Dale, un gustazo. Un abrazo.